Buenos días, amigos televidentes. Para mí es un grato placer estar penetrando en este momento en todos sus hogares, llevando nuestras informaciones de interés para todos ustedes. Saludo la presencia en nuestro programa de la escritora dominicana Jan Marion Landé, con quien vamos a estar compartiendo algo sobre lo que es este último libro que ella ha realizado y que se llama Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Vamos a conversar con ella sobre este tema tan interesante de este nuevo libro que habla de una etapa muy importante de nuestro país. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con Jan Marion Landé, quien es la autora de este libro, Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. La he querido invitar para que compartamos con ustedes el contenido de esta interesante obra que habla de la historia de María Mercedes Rodríguez Vázquez, pero narra una parte de la historia dominicana que todos debemos recordar, la tiranía trujillista. Buenos días, Jan Marion, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes y con su público, así que muchas gracias por recibirme. Me encantaría que nos explicara el contenido de este libro, que es como recibir un nuevo niño en tu casa. Así es, sí, ya van varios, 2 hijos y 4 libros. Así es. Ajá, yo tuve la dicha de conocer a María Mercedes Rodríguez Vázquez, le decíamos Tía Pucha. Ella fue una mujer excepcional realmente. Yo lo digo al principio del libro, que yo tuve esa gran satisfacción de conocerla. Y yo no sabía cuando yo la conocí que, digo, ya era mayor, pero yo no sabía que estaba tan cerca de la muerte. Resulta que ella tenía una afección en el hígado y cuando ella la iba a visitar en sus últimos días, una cuñada de ella, Carolina Ornes, me contó que Pucha había escrito sus memorias y que si yo quería como llevarla a finalización. Y eso fue un proyecto hermosísimo que duró muchos años porque la historia por momentos es muy triste y de hecho a mí me daban de cabeza cuando yo transcribía lo que ella había escrito porque era muy, y además yo la conocía. No quiero desanimar a los que vayan a leer el libro. Cuando uno conoce a la persona es más duro que cuando uno oye una historia triste. Entonces, y además hubo un final feliz, que lo ponemos en el video. O sea, ella murió en su casa, cuidada, querida, pero por momentos fue realmente doloroso. Ella nació a principios del siglo pasado y nació cuando su papá era rico. Su papá no había sido rico toda la vida, pero con trabajo agrícola, que era de donde se construía el dinero en mayoría en República Dominicana en esa época, logró realmente una gran fortuna y ella nació dentro de esa bonanza. Sin embargo, debido a la tiranía, su familia perdió los bienes y también su padre invirtió bienes en tratar de recuperar la democracia y por eso ella tuvo una serie de momentos difíciles que se cuentan en el libro. Uno de los más, para mí, de los más tristes es que ella era una mujer, bueno, de avanzada, porque ella decidió estudiar medicina en los años 40. Ella no era pionera, o sea, ella no era la única, también estaban varias, la doctora Cela Morel, varias mujeres más, pero ella fue de las primeras en estudiar medicina y la tiranía nunca le dio el título académico, o sea, no le reconocieron los estudios. Sin embargo, como sí tenía el récord de notas, con esos récords de notas sí pudo hacer internados en medicina en Montreal y en Nueva York. Y eso se cuenta, esa parte de las cosas que aparecen en el libro. Así es. Es importante que hablemos de la figura histórica de Juancito Rodríguez. ¿Quién era él y qué significó para la tiranía la lucha que él hizo durante tantos años? Bueno, directamente empecé a hablar de eso, que él era un agricultor, o sea, era un hombre de familia que se dedicó, compró tierras. Él no tenía mucho dinero, pero compró tierras. Al principio las trabajaba él mismo con las manos, después pudo contratar cada vez más gente y él hizo su fortuna sobre todo con el cacao, que subió de precio en los años 20 y también tenía fincas ganaderas. Hay un cuento que es famoso de que Trujillo le cogió un ganado, le pidió que le regalara un ganado, que quería decir, entrégamelo. Y como hubo un amigo de la familia, Cordero, que le tocó elegir, porque cuando Trujillo pidió el ganado,
pidió además que se eligiera y le eligió realmente bueno, y eso parece que le dolió. Pero la razón de la desavenencia de Juancito con Trujillo fue de índole político y de la administración que él hacía de los bienes. Por ejemplo, a él le solicitaron, como era normal, o como era habitual, a una persona importante le pedían que colaborara con el régimen, y a él le solicitaron que fuera diputado. Siendo diputado, maltrataron mucho a Elías Brache, y eso hubo varios diputados que se opusieron a firmar cartas en contra de Elías Brache. Y esa fue la primera desavenencia. Después, a los pocos años, y todo esto antes de lo del que le pidieran el ganado, a los pocos años le pidieron que volviera a ser diputado, y él volvió a ser diputado, pero también nuevamente habían leyes o decisiones con las cuales él no estaba de acuerdo, y ahí volvió a salir. Entonces, él se dio cuenta que él no podía oponerse a Trujillo en los años 40 porque estaba la Segunda Guerra Mundial, y él mismo, eso se cuenta en el libro, él mismo analizó: hasta que no pase esta guerra y que los Estados Unidos dejen de tener este centro de interés tan grande y que les llaman de recursos, yo no puedo solicitar su ayuda. O enrolar, porque era obvio, eso se ha descrito, pero era obvio para la población aún en ese entonces, de que Trujillo contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, desde que terminó la guerra, que terminó en el 44, en el 45 él empezó a prepararse para irse, y en el 46 se fue. O sea que desde el 46 hasta el 60, Juancito Rodríguez estuvo trabajando para el retorno de la democracia. Primero financió expediciones militares, ya que se había acabado la guerra, había entonces aviones y había armas para poder entrar, pero esas expediciones, las de los años, bueno, las del 39, él no ayudó porque estaba en República Dominicana, pero la del 49 sí, y él financió ese tipo de cosas, pero no contaban, como contó más adelante en el caso de Fidel Castro, con el apoyo de la población. La que sí contó con el apoyo de la población y fue muy valorada fue la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, que eso despertó la conciencia de muchas personas, porque de muchas personas de la calle y también de militares que se oponían. O sea, cuando uno es militar, uno tiene que seguir órdenes, pero uno sigue órdenes para el bien social, y cuando las órdenes son mata a una gente que no está en combate, eso no está adecuado, tiene que ser, o que no ha sido sancionado, que no ha sido juzgado. Y se dice que Juan Tomás Díaz, que después participó en el ajusticiamiento, ahí fue que tuvo como el despertar de su conciencia con la expedición a los militares, bueno, no militares, pero los hombres de Constanza, porque él estaba asignado a Constanza. Así es. El libro dice: testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. ¿Cuál fue el acoso y la resistencia en la familia Rodríguez y en el caso de María Mercedes Rodríguez Vázquez? Bueno, el primer acoso, yo diría que era eso de quitarle, o sea, tú tienes que firmar aquí. O sea, a hoy día los diputados dicen, bueno, que hay línea de partido y todo, pero la gente como quiera vota con más independencia. Ya era de verdad, tú te sales de diputado si tú no estás completamente de acuerdo. Luego, a ella no se le permitió, lo que yo dije ahorita, no se le permitió graduarse de la universidad. Eso es un acoso. Luego, los bienes de él, después que él se marchó, fueron diezmados, fueron tomados y dicho que eran propiedad del Estado cuando habían sido fabricados por una persona. O sea que eso es acoso. Y la resistencia para mí fue el cariño y el apoyo que ellos lograron concitar por muchas personas que salen mencionadas en el libro, como por ejemplo la doctora Morel, que mencioné ahí, y también una persona que originalmente quiso, también como mucha gente quiso colaborar. Carmita Lantestoy es conocida porque al principio era parte del régimen, pero cuando Pucha la conoció en Cuba, era totalmente, o sea, ella primero se tuvo que ir y luego fue apoyadora de la causa. O sea, como hay un reconocimiento a muchas de las personas que fueron apoyo al final y durante el tiempo a la resistencia antitrujillista. Por ejemplo, Otagio Brache, que después tuvo en el CONEP, que fue un apoyo, tanto de los Bonilla,
los Fiallos. Digo, no quiero decir que los que yo mencioné sean los únicos, quiero decir que esos fueron los que fueron cercanos a Juancito y a su familia y que salen reseñados en el libro. Así. Sí. ¿Sabes? Siento un paralelismo entre la vida de María Mercedes Rodríguez, doña Pucha, y Ana Frank. Me tocó ver la casa de Ana Frank en Ámsterdam, Holanda, y lloré mucho al escuchar cómo ella narraba las vicisitudes que había pasado su familia durante el Holocausto. ¿Ves este paralelismo en esta historia de este libro tan hermoso? Bueno, en el caso del Holocausto, fue un acoso y una exterminación para un pueblo entero. En el caso de la familia Rodríguez y lo que se opusieron, se sintió sobre todo a un grupo de personas, aunque la totalidad de la población vivía que no podía hacer mucho. El acoso fue más fuerte para el que fuera opositor decidido. Ahí en otro libro que yo hice, el primero de hecho, yo hablo de mi abuelo, que no tiene para nada esos comportamientos tan heroicos como de esta gente, pero mi abuelo era un hombre tranquilo. Y en el libro de él yo hablo de cómo él enfrentó su Alzheimer o su demencia senil. Pero uno de los cuentos que yo hago de él es que a él le preguntan, le quieren ofrecer ser juez en San Juan de la Maguana. Y lo que él dice, porque él es un hombre tranquilo, es, sí, y se puede decir que no. O sea, era sí o sí era. Ajá, sí. Bien, ya Marión Landés, te propongo una pausa y volvemos con el contenido de este libro. No se vayan ustedes. Estamos conversando en el día de hoy con Jean Marión Landés, quien es coautora junto con María Mercedes Rodríguez Vázquez del libro Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Este libro ha sido patrocinado por el Banco Central, que tiene un programa muy importante de apoyo a la literatura. Me gustaría que aprovecháramos este momento para analizar lo que es este apoyo que te han dado y cómo funciona para otros escritores que quieran también escribir obras así tan interesantes como esta. Sí, muchas gracias. La verdad, como yo dije al principio, este fue un libro de un trabajo largo. Yo recibí este manuscrito, yo lo adapté y lo sometí a concurso en el Museo de la Resistencia. Y ahí ese jurado no lo aceptó, a pesar de que estaba Abelino Stanley ahí y varias gente más. Y lo pospusieron. Sin embargo, yo tenía el compromiso con Pucha de hacerlo, llevarlo a bien. Además, yo creo que es una historia muy buena. Y lo sometí al Banco Central. Yo sabía de la existencia y ahora honestamente no le puedo hacer justicia exactamente cómo lo busqué, pero seguro si uno lo busca en internet, Banco Central, y yo sí sé que ese es un programa que tiene más de 20 años de trabajo y que han hecho un número impresionante de publicaciones. Somos solo 2 personas liadas a la banca que hemos sido seleccionadas, Soledad Álvarez y yo, pero varios autores han tenido su reconocimiento y es un programa muy comprometido con la calidad de la escritura. Yo no hablo de esto solo por mí, porque como ustedes saben, es Pucha y yo, pero por decir, es un jurado independiente que lo evalúa, no es José Alcántara Almanzar, que es el director de cultura, pero una vez el jurado lo evalúa y lo aprueba, el apoyo del Banco Central fue realmente muy grande en términos de la diagramación, de ayudar con el índice muchísimo, de inclusive participar en, aunque dicen que la corrección es a cargo de uno, ellos la verdad que también le ayudan a uno a revisar si se nos quedan erratas o lo que fuera, o sea que fue muy bueno. Y una persona que yo le agradezco, aunque no tenga que ver con el Banco Central, es don Fran Moya Pons, a quien yo tuve el gusto de conocer a través de Fran Marino Hernández, un excelente sociólogo dominicano. Y yo creo que esa puerta de entrada fue muy buena, fue una excelente presentación. Luego, yo trabajo en el Banco Popular y él tiene varias colaboraciones con el Banco Popular. La primera y más importante fue que él escribió la historia de cómo se creó el Banco Popular. Entonces, a don Fran, que yo lo conocía y que yo sé de su exigencia y de su importancia, yo hasta con vergüenza, porque le dije, mire,
a mí me gustaría que usted lo revisara y me hiciera el prólogo, pero no se sienta obligado. Y él me dijo, no te preocupes. Y luego él ha sido sumamente, fue de ayuda, de hecho, porque como le dimos el texto ya diagramado, pero sin total estar completamente finalizado, él hizo una observación muy buena, inclusive con respecto a la letra, para diferenciar entre lo que escribo yo y lo que escribe Pucha. Claro. Se habían puesto dos tipos de letras y don Fran dijo, sí, pero sería mejor que este fuera más, porque es más histórico. Esa letra que han escogido es como si fuera publicidad y es un texto histórico. O sea que don Fran de verdad se identificó mucho con ese libro y yo se lo agradezco mucho. Sí. Y es un prólogo muy, muy hermoso realmente. Así es. Pero el Banco Central, volviendo al Banco Central, realmente es un trabajo tesonero, tenaz, largo, y yo soy una de las tantas que ellos han hecho. Ahora mismo que yo decía, yo trabajo en el Banco Popular, nosotros tenemos un club de lectura en el banco y tenemos una vez al mes, se lee un libro entre los empleados que quieren, así como hay gente que se junta, como que hay gente para hacer teatro, gente para hacer deporte, tenemos un club de lectura. Y lo que quería decir con respecto al Banco Central es que este mes de mayo va a venir a hablar Luis Toirac, que es uno de los autores que ha sido elegido por el Banco Central para publicar sus libros. Sí. O sea que sí, es un camino donde nos unimos todos en promover las cosas que tenemos y que fabricamos más allá. O sea, nosotros a veces nos fijamos en las cosas que no marchan y la verdad que hay también muchas cosas que son hermosas y estoy muy agradecida de que el Banco Central haya pensado eso y le estoy también haciendo el trabajo a través de difundir el de otros autores. Así es. Has estado en el proceso de circulación del libro. Sé que hiciste recientemente un viaje a Nueva York para presentarlo allá. Cuéntame un poquito de este proceso. Sí, a España. A España, sí. A España, sí. Fue muy interesante. En realidad no fue una actividad en España, sino que fue con la Universidad de Salamanca. Que hay una cátedra en la Universidad de Salamanca que se llama Pedro Enrique Ureña. Es la primera cátedra Pedro Enrique Ureña en el mundo y la dirige una española, Eva Guerrero, que está interesada en dar a difundir el pensamiento dominicano, y fue en ese contexto que me reuní con ella y que hablamos de cómo eso se va a llevar allá en España. Sí. Sí. Muy interesante. Otras personas que han ido, bueno, ella ha participado aquí, Eva, en asuntos de la Feria del Libro Dominicana y tiene colaboración también con la misma Soledad Álvarez, con el mismo José Manuel, que también es del Popular, o sea que es el mundo de eso, de promover el pensamiento dominicano. Así es. Pero ojalá que se me dé lo de Nueva York, eso no sé cómo voy a llegar, pero alguien habrá, sí. Así es. Bueno, alguien que me dijo que me va a apoyar es don Tony Raful, que ustedes saben todo, que don Tony es totalmente apasionado de todo lo que es el antitrujillismo, y él no ha leído el libro, pero lo supo porque él se marchó a Italia justo antes de que tuviéramos la versión impresa, pero él conoce el tema y dice que sí, que lo vamos a llevar allá a Italia también. Así es. Vamos a hablar un poquito de ti, Jan. ¿Qué te parece tu desarrollo profesional y tus otros libros? Sí, muchas gracias. Bueno, mi mamá era profesora de literatura, o sea que probablemente por eso es que yo tengo todo este tipo de cosas, sí. Pero yo en realidad estudié psicología porque yo quería como entender a la gente y estudiando psicología, bueno, eso sí pude estudiar en Estados Unidos, la maestría en psicología, y ahí yo vi, sobre todo el vivir allá, que cuando uno ve la prensa norteamericana, los productos norteamericanos, uno dice, pero esto aquí hay tanto lío, la verdad un poco menos, pero hay tanto lío como en República Dominicana, y hay líos que son impresionantes de creer. Por ejemplo, para mí, si fue posible que llevaran una gente a la luna, ¿cómo puede ser que haya pordioseros en la calle? La cantidad de pordioseros para un país de 300 millones de gente, la cantidad de pordioseros debería ser cero, porque con los impuestos que paga la gente, o sea, se podrían recoger, no tendría que existir. Además, esa pobreza, a mí me impactó mucho la desconexión. Vamos a decir, aquí tenemos pobreza, pero en Estados Unidos es total desconexión, como si fueran personas que fueran más bien cerca de ser no personas. Entonces,
y yo vi cómo en Estados Unidos se trabaja por hablar lo bien que se hace. Yo dije, bueno, pues igual hay que hacer eso con República Dominicana. Después trabajé en la UNESCO y hubo una colega mía que ahora trabaja en AES, que se llama Ginny Tolet, y decía, ay, a mí me gustaría hablar de mi país más allá de los productos que son de la naturaleza, tipo lo agrícola y el sol y la playa. Y bueno, ella y yo hicimos esto en la UNESCO y es lo que yo hago ahora con los libros que hago. El primero fue sobre mi abuelo, eso fue un libro muy emocional, muy sobre esa relación entre él y yo y cómo yo aprendí mucho de él, a pesar de que él lo que estaba era disminuyéndose. El segundo fue un libro muy hermoso que fue sobre una colaboradora del Banco Popular de muchos años, se llama Engracia Franjul de Abate, tal vez sabe quién es ella. Sí, claro. Ella fue sí, ella está viejita ahora, tiene 82 años, pero ella fue una persona realmente de un empuje y de una capacidad de iluminar los lugares grandísimos, porque ella fue buena en el popular, pero ella también trabajó por la educación. Bueno, me emociono. Qué bien, qué bien. Así es, qué linda emoción, Jan. Sí. Bien, y entonces... y hay un tercer libro que fue como editora, que es Cocina de mi terruño, que son sobre los productos que se sirven en la Embajada Dominicana en Francia. Así es. ¿Cómo es la producción de libros en este momento? ¿Cuáles dificultades las ve? ¿Realmente la gente está escribiendo libros y la gente, los lectores la están recibiendo para leerlos? Yo creo que ni siquiera las personas como yo que publicamos y escribimos, creo que no leemos lo suficiente. Creo que la gente tiene que leer más. Yeah. Para, en primer lugar, en eso de la producción, que cuando uno escriba libros, uno se refiere a como que dice a los colegas. Es como si tenemos muchas islas. Así como somos una isla, pues los productores también son islas. Y yo creo que nos beneficiaríamos de un poco más de interacción. Luego, eso siempre pasa, pero a veces se compran más de lo que se leen, ¿verdad? Y también la gente con los libros tiene la ilusión de que sea gratis, de que no cuesten, cuando en realidad cuestan, como yo acabo de demostrar directamente, espacio y tiempo. Bien. ¿Cómo no? Se nos agotó el tiempo, te agradezco que hayas compartido conmigo esta historia tan interesante de este libro, Testimonio de acoso y resistencia durante la tiranía. Deseo que este libro, ustedes, mis lectores, puedan buscarlo porque narra una historia interesantísima y nos enseña el valor de la democracia, el valor de la libertad y por qué debemos luchar cada día para tenerla. Gracias a Jan Marión. Un inciso, está en Cuesta, en Mamey y en Editorial Santuario, para que, ¿dónde buscarlo? Cuesta, Mamey y Editorial Santuario. Agradezco a Jan Marión Landés por este interesante libro y por su participación en nuestro programa. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.